el que lleva la palabra a su familia, que ministre a su esposa con dulzura, que fundamente a sus hijos sobre los principios y palabras de verdad. Desde el inicio hasta las oraciones del pastor Claudio, pastora María Cristina, lo que habló Nicolás, me gozo en ver cómo el Espíritu Santo está en unidad en todo lo que vamos a hablar y cómo todo lo que se habla desde este púlpito, digámoslo así, es palabra de Dios y tiene cierta conexión, porque realmente el Señor quiere avivarnos a cada uno personalmente. Como habló Camilo hace 8 días, fue buenísimo porque wow, gracias al Espíritu Santo y gracias a Camilo por dejarse usar de esa manera, porque fue una introducción para lo que hoy vamos a escuchar, y además de eso fue revelador. Yo creo que para muchos fuimos ministrados hace 8 días, ¿verdad? Entonces sé que vienen esos tiempos que oraba el pastor Nicolás, tiempos de avivamiento, tiempos para esta iglesia diferentes, nuevos, un nuevo comienzo de obediencia en el Señor, y esa es una de las definiciones de avivamiento. Avivamiento es un nuevo comienzo de obediencia al Señor. A mí me encanta escribir, y hace poco escribí unos versos a Dios en donde yo me veía como una niña pequeñita frente al mar. No sé cuántos acá conocen el mar, los que no, pues eso ya se puede ver por video, por televisión. Y yo me veía frente al mar y le decía, voy a parafrasear el poema, pero es más o menos así, dice: papá, eres como el mar, eres inmenso, no puedo ver tu límite, yo no lo alcanzo a ver, pero yo corro hacia ti para encontrarme contigo, y te empiezo a sentir, y luego tú vienes con tu poder y me cubres y me empapas con tu poder y tu presencia. Para mí eso es Dios, es como el mar, inmenso, y a veces todo completo no lo puedo conocer, no puedo conocerlo, pero entre más me sumerjo, entre más me meto en su presencia, mucho más puedo conocer de Él. Nuevos panoramas se abren para mi vida, nuevas cosas conozco, nuevos regalos, nuevas dádivas que Él tiene para nosotros. Grandes misterios, entre más profundo voy contigo, papá, grandes misterios develas a mis ojos, y aún no puedo decir que conozco tu gran inmensidad. Eso es el Señor, y eso es lo que Él nos ha mandado, porque la palabra dice en Juan 17:3, dice: y esta es la vida eterna, ¿cierto? Que me conozcan, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, que si vivimos la vida eterna, cada día vivimos ¿qué? Conociéndolo a Él, en el conocimiento de Él. Dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mar es así, el mar es inmenso, el mar es grande, y dicen que no hay tantas especies en la tierra como en el mar, que ni aún todos los científicos o la ciencia ha podido descubrir los grandes misterios que hay en el mar. Yo creo que con el mar Dios devela o revela un poco de su esencia y lo que Él es. Por eso es que Él quiere que acá están todos los misterios, todos esos tesoros escondidos. Isaías 45:3 dice: y te daré ¿qué? Tesoros escondidos, secretos muy guardados. Y eso es lo que amamos y queremos de Él, ¿verdad? Como hijos de Él queremos que nuestro Padre nos revele tesoros muy guardados, secretos guardados, misterios escondidos. Dios en sí es un misterio. Para entenderlos necesitamos sumergirnos en su presencia. ¿Quién quiere eso hoy? Amén, amén, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, con un corazón conforme a Él, sobre el cual sopló para darle ¿qué? Aliento de vida.
Por lo tanto, el hombre y la mujer, que también pues lleva ese aliento, en su individualidad necesita más de Dios que de cualquier otra cosa en este mundo. Y eso lo tenemos que tener claro. Necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa en este mundo. Jesucristo basta, lo que estábamos cantando. Por eso hablo de la unidad. Y desde que el hombre fue sacado del Edén, hubo una fragmentación. Y una fragmentación no solamente en nuestra relación con Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, sino que hubo una fragmentación en todo nuestro ambiente, en todo lo que vivimos. Entonces es cuando empezamos a hablar de lo espiritual y de lo secular. Y es como si fuéramos o nos levantáramos cada día después del domingo y empacáramos nuestro espíritu y lo guardáramos. Y entonces de repente en la semana hay grupo impacto y entonces vamos al grupo impacto, entonces sacamos nuestro espíritu y nos vestimos otra vez con el espíritu, ya no estamos en lo secular sino en lo espiritual y escuchamos la palabra y luego llegamos a nuestra casa y nos sentimos avivados, entonces nos dejamos el espíritu, pero luego el otro día vamos a nuestras actividades o al empleo, lo que hagamos y guardamos otra vez nuestro espíritu. Pero eso no es así. El soplo hálito de vida, somos seres espirituales. No hay tal cosa como quitarnos el espíritu y vivir en lo natural. Obviamente hay cosas naturales, pero nosotros somos espirituales. No hay tal cosa como guardar nuestro espíritu y en ciertos tiempos vestirnos de lo espíritu y en ciertos tiempos no. Y hay una expresión que quizás la has escuchado que dicen, no espiritualices las cosas. No espiritualice las cosas, pero si soy espíritu, si el Espíritu de Dios habita dentro de mí, tengo que espiritualizar todo, hasta lo más trivial. La decisión más trivial de mi vida debe estar dirigida por el Espíritu Santo que habita dentro de mí, porque somos espíritu. La palabra de Dios dice que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Es decir, que necesitamos comprender que somos espirituales cada segundo de nuestra vida. No hay tal cosa, como les digo, no hay tal cosa para nosotros los creyentes como vivir unos días en el espíritu y otros días en lo natural. El reino de los cielos es aquí y ahora. Amén. Amén. Pero en medio de esa fragmentación es frecuente que tomemos la forma del mundo. Y es el mundo, el sistema, la publicidad, y lo digo porque soy publicista, que nos dice y que nos empieza a dictar y que nos empieza a determinar qué comer, cómo vestirnos, qué tener, dónde ir, qué comprar, y no el Espíritu de Dios. A Él deberíamos ceñir todas nuestras decisiones. Bien decía Pablo, no se amolden a este mundo actual. Bien lo decía. Y no estoy hablando de los no creyentes. Realmente Pablo le estaba hablando a una iglesia, está hablando a los creyentes. Y realmente nosotros muchas veces nos amoldamos al sistema y creemos que estamos bien, correcto. Por eso hay que desaprender muchas veces. Es por esta fragmentación que necesitamos ese soplo divino, ese hálito de vida que nos hace despertar de un letargo, de un sueño. Avivamiento es eso, despertarse de un sueño, de un letargo. Primero, para salvación. Y segundo, para que cada uno de los rincones de esta casa puedan ser transformados por ese hálito de vida, por ese soplo de Dios. Y a medida que caminamos con Él, necesitamos de ese soplo en una y otra área, porque dice que Él sigue trabajando en nosotros, que Él no ha terminado la obra. Necesitamos que cada una de las áreas de nuestra vida sean transformadas según los propósitos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Si hay alguno acá que diga, no, yo estoy bien, yo ya fui transformada, yo ya dejé de rumbear, yo ya dejé de beber, yo ya dejé las drogas, yo ya dejé esto, yo dejé mi vida pasada, ya estoy bien. Necesitas un avivamiento. Necesitas un avivamiento. Porque como creyentes, como bien lo hablaba el predicador hace 8 días, debemos estar moviéndonos, corriendo esta carrera, cambiando, y cada vez el Señor nos muestra su palabra viva, cada día, cada año, nos muestra cosas diferentes, nuevas, frescas para nuestra vida y para el momento exacto en el que estamos viviendo, para la circunstancia exacta que estamos viviendo, porque solo Él te conoce, porque solo Él sabe lo que necesitas. En cada angustia, en cada despertar, cada mañana, Él sabe cuál es la provisión necesaria para que tú puedas vivir en victoria ese día. Esto es avivamiento personal. Que tú y yo, como creyentes, vivamos por encima de los estándares del mundo, otra vez. Avivamiento, como les decía, es volver a la vida, es despertar de su sueño. Avivamiento es un nuevo comienzo, y anoten eso, es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. A mí me ha pasado, después de 10 años de estar con el Señor, uno llega a momentos donde tal vez hay cierto estancamiento y uno dice, no, yo estoy bien, ya dejé. ¡Wow! Y de repente el Señor te sacude, como decía Camilo, trae un caos así que te sacude tu vida y empiezas a darte cuenta que viene un nuevo comienzo de obediencia a Dios. En una área que tú ni siquiera sabías que necesitabas. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos dormidos nosotros nos damos cuenta que nos dormimos. No. El que está dormido no se da cuenta que está dormido. No sé si a quién le pasa acá, pero mi esposo me regaña todo el tiempo porque a veces me duermo viendo televisión, a veces. Entonces uno está así, y entonces él, amor, ¿te dormiste? Apaga el televisión. Y uno, no, yo no estoy dormida, yo estoy viendo, mira, dijo esto y esto y esto. Entonces el que está dormido realmente no se da cuenta que está dormido, ¿verdad? Necesitamos un avivamiento, todos nosotros, yo creo, cada uno en lo personal. No es el de al lado, soy yo, eres tú. Bien. Avivamiento no es esperar a que Dios haga algo y haga milagros y que se conviertan los no creyentes. No, eso es una consecuencia de un avivamiento. Pero avivamiento no es esperar que Dios haga algo. Avivamiento es Dios pidiéndole a su gente, a su pueblo, que haga algo diferente. Y eso somos tú y yo. Segunda de Crónicas 7:14 dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla. La primera palabra que escuchamos hoy después del buenos días del pastor. Se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, en contexto, aquí en esta palabra el Señor está hablando o está refiriéndose al pueblo de Israel. Pero si lo aplicamos a la actualidad, ¿quiénes somos su pueblo? ¿Quiénes llamamos su nombre? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. Somos los que llevamos su nombre, es decir, que nos está hablando a nosotros, sobre los cuales mi nombre es invocado. Cada vez que nos dicen, ese es cristiano, se está invocando el nombre del Señor. Llevamos su nombre. Así que nos está hablando aquí a creyentes, ¿sí? No a no creyentes. Ellos no necesitan un avivamiento, ellos necesitan es salvación, primero. Y de hecho no creo que esté hablando tampoco tan nuevos creyentes, porque los nuevos creyentes, y si usted recuerda sus primeros tiempos con el Señor, son un avivamiento, son un enamoramiento. Uno está encendido, uno le habla a más gente que, mejor dicho, a todo mundo le dice las proezas que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo creo que el Señor aquí le está hablando a aquellos que ya lo han conocido, a los creyentes antiguos,
Quizá a aquellos que dejaron de moverse, de crecer, a aquellos que como el pueblo de Israel vieron sus grandes proezas, vieron todo lo que Él ha hecho, pero se han adormecido. Y quizá al convertirse a Dios cambiaron vicios y dejaron el alcoholismo y dejaron la droga y dejaron, la inmoralidad, pero han cambiado todo eso por pecados como el chisme, la amargura, el orgullo, la murmuración, avivamiento personal. Eso es lo que necesitamos como creyentes. Así que, volviendo a ese momento cuando Dios creó al hombre, ¿sí? Ya hablamos de avivamiento personal y hace 8 días fue maravilloso en cuanto a esto, pero volvamos a lo que estaba hablando cuando inicié, que es la creación. Entonces Dios ve al hombre, lo crea, soplo de vida, pero entonces dice, no me gusta esto, no es bueno que el hombre esté solo. Y crea a la mujer y la saca de él. ¿Para qué Dios crea a la mujer del hombre? Para que fueran ¿qué? Uno solo. Uno solo. Y ese es un principio de avivamiento. Hace creo que un mes más o menos la pastora María Cristina hablaba de la unidad. Debe haber unidad para avivamiento. Y estoy hablando del orden de Dios en Génesis, en los orígenes. Crea al hombre, la individualidad con su relación con él, y luego dice, no es bueno, voy a crearle a la mujer, la saca de él para que la mujer y él fueran uno solo, para que hubiera unidad entre ellos dos. Pero luego yo me imagino que está allá, Adán y Eva están tomados de la mano y Dios les muestra todo cuanto ha creado y les dice que esto se los entrego, gobiernen la tierra y multiplíquense, fructifiquen y multiplíquense. ¿Qué les dijo? Multiplíquense. Y aquí es cuando Dios crea el modelo de la familia, ¿sí? Porque les dice, gobiernen todo esto. ¿Y cómo lo iban a hacer? ¿Adán y Eva solitos? No, con sus hijos, con sus generaciones. Así que por eso Él crea la familia y el modelo de la familia. Multiplíquense. Yo me multipliqué ya por Julián, entonces Liliana por Julián dio 3. A muchos les da 2, a otros les dará 6, a otros les dará, ¿sí? 4, no sé, pero multiplíquense. Miren que el modelo del Señor, y aquí empezamos a hablar de las familias y cómo nos salimos de esos modelos de Dios. ¿Qué está pasando ahora en la sociedad? Las parejas no quieren tener hijos, si acaso un perro, pero no hijos. Sí. Y de hecho ayer visitamos a una familia con mi esposo y mi esposo se puso precisamente a hablarle de eso a una joven que tiene 25 años y ella decía que no quiere hijos y la mayor decía, no sé, ella decía que no quería casarse, perdón, la más chiquita, y la mayor decía, no quiero, me caso pero no tengo hijos. Y veíamos que ahí en ese mismo sitio había otras casas donde había parejas solas con 3 perros, pero de hijos nada. Y así es que está la sociedad. Ya las parejas no quieren tener hijos porque el sistema nos ha metido un poco de mentiras acá, que tener hijos es una carga, que no es una irresponsabilidad en estas tierras. A mí me decían en la oficina apenas cuando yo trabajaba en la empresa, tenía solo a David, a un hijo, y yo decía, no, tú vas a tener más hijos. Yo, claro, voy a tener otros 2. ¿Qué? Otros 2, y una compañera me dijo, uy no, eso es una irresponsabilidad, así tal cual me lo dijo en la cara, y yo pues no, la entendía, tenía los ojos cegados, él decía no, para mí los hijos son una bendición, y voy a tener 3, el Señor ya nos habló a mi esposo y a mí que van a ser 3,
Entonces los hijos son una bendición, pero las parejas ¿qué hacen? No quieren. Este es el modelo divino. Los modelos que Dios nos dio están desde los orígenes. En Génesis está que Él creó al hombre y la mujer, y para que gobernaran la tierra necesitaban generaciones. Y les dijo: multiplíquense. Pero ya no queremos tener hijos. Lo mejor es no tener hijos, y así viajamos más y disfrutamos más la vida y nos alcanza más la plata, ¿verdad? Y saben, yo creo fuertemente en el orden de Dios en Génesis para estos últimos tiempos. Y creo profundamente que el avivamiento primero es individual y luego será en la familia. Porque si es en la familia, luego puede trascender a las iglesias, y luego trasciende a sociedades, a comunidades enteras, y luego trasciende a la nación. Pero primero debe ser individual y en la familia. La paternidad es un asunto vital para Dios. Él es padre. Por eso es un asunto vital para Él. Y si vamos a entrevistar a un delincuente, a un estafador, a un violador, yo les aseguro que el 99% de ellos provienen de un padre, de una familia en donde el padre abandonó, en donde el padre o la madre, por el estrés de que está sola, los maltrató. Una familia disfuncional donde hubo ausencia, donde hubo abusos. Es decir, una familia en donde los roles están totalmente desdibujados y están fuera del modelo divino de Dios para la familia. Alguien decía, un predicador decía, que cuando los modelos divinos, y tenemos muchos modelos divinos aquí en la palabra de Dios, alguien decía que cuando los modelos divinos son desatendidos, las personas, sus familias y las comunidades sufren. Y eso nos está pasando, estamos sufriendo en el seno familiar. Si miramos las comunidades en este momento, la sociedad, los roles de la familia están distorsionados, incluso en nosotros los cristianos, entre nosotros los creyentes. Todo basado en excusas de progreso y de evolución. Y no estoy hablando de que el hombre cocine o se meta a la cocina a cocinar. No, eso es bueno, de vez en cuando, es chévere. Estoy mandando un indirectazo. Eso es bueno de vez en cuando, no estoy hablando. De hecho, creo que hay muchas cosas que han mejorado en la actualidad. Yo sí recuerdo a mi bisabuelo, él nunca se involucró, o lo que sé es que nunca se involucró con los hijos. Yo nunca lo vi cercano a sus hijos. Ahora no, ahora uno ve a los padres involucrados en las labores del hogar. Creo que eso ha sido para bien, eso ha cambiado. Pero no me refiero a eso. Si bien ha habido esos ciertos cambios buenos y el hombre se involucra más en la crianza de los hogares, yo me refiero al rol fundamental sobre el cual se constituye la familia, este modelo divino del que les estoy hablando. Hace un poco más de 3 años yo empecé a orar para que Dios trajera su orden a mi hogar. Yo tenía un empleo, lo cual no es malo, pero cuando ese empleo empieza a deteriorar el modelo de Dios para la familia, se convierte en un problema y en un daño, pero no temporal, no hasta que yo me muera, no, un daño que trasciende por generaciones. Entonces ahí sí se vuelve malo. Entonces decidimos en ese momento, pues decidimos que yo iba a renunciar, ya no iba a trabajar más, porque pues veíamos que eso, Dios nos mostró en ese momento que eso estaba afectando a nuestros hijos, y decidimos después, Dios nos lleva a salirnos de un sistema académico también y a educar a nuestros hijos en casa, lo cual nos ha ayudado a salirnos del sistema y a darnos cuenta o sea, estamos en ese campo de entrenamiento en donde nos damos cuenta que realmente nosotros nos amoldamos al mundo y hacemos lo que diga el mundo, lo que diga el colegio, lo que diga esto, y es que tiene que ser así, y los niños tienen que comer esto, y tienen que estudiar así, y los estresamos porque es que así tiene que ser. Pero la verdad
de Dios está en su palabra. Y entonces al salirnos del sistema, eso nos ha permitido ver las cosas desde otro ángulo, muy diferente, y desaprender y reaprender. Porque pues vaya que sí nos amoldamos al mundo y creemos que eso no se puede, que no se puede vivir así. Ese ha sido, como les digo, mi campo de entrenamiento, y puedo contarles que Dios me ha hecho sudar. No solamente pues no propiamente por las tareas del hogar, ¿no? Bueno, aunque eso también, ¿no? Pero sino me ha hecho sudar es en mudar nuestro carácter, en mudar mi carácter, en establecer los roles en nuestro hogar, como Él los planteó, como era su propósito. Desde un principio, tal cual Él los creó para mi hogar. Y voy a hablar de algunos aspectos, quiero compartir algunos aspectos que identificamos fuera de ese modelo de Dios para la familia. Y voy a hablar primero de los varones. Tranquilos que también voy a hablar de las mujeres. Los varones, en este momento hay abandono. La sociedad está el abandono del hombre, la ausencia de un hombre. Y yo no estoy hablando de solamente físicamente, porque muchas veces entre los creyentes está el papá ahí, pero es un abandono espiritual en su presencia. Y vemos hombres que están tan cansados porque salen, trabajan y luchan trabajando y llegan a los hogares y llegan tan cansados, o llegan a comer y a acostarse o a encontrar su deleite en la televisión o en otras cosas, pero nunca llegan a jugar con sus hijos porque están muy cansados. Vemos que hay hombres agotados por su trabajo y no dedican ese tiempo. Y dice la palabra que hay tiempo para todo en Eclesiastés. Y no solamente debe ser calidad, no solamente debe ser calidad, eso es una mentira que nos dice el sistema. No, yo le doy a mis hijos calidad de tiempo. No, es cantidad también. Dice también la palabra que en Eclesiastés 2:24. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Hombres que trabajan pero no encuentran satisfacción. Y ese no es el modelo de Dios para nuestra vida. Luego me di cuenta que esos placeres provienen de la mano de Dios, es decir, encontrar satisfacción en nuestra labor, en la labor de nuestras manos, es algo que proviene de Dios. Y sí se puede. No te tienes que levantar todos los días, qué jartera, hoy otra vez a trabajar. El hombre en las familias tiene una posición importante. La paternidad es vital para Dios, como les decía. Es importante que el hombre lleve a su familia a momentos de juego, de jugar juntos, a momentos de hablar juntos, de comer juntos otra vez, de sentarse a la mesa, intercambiar, comunicarse con sus hijos, saber qué les está pasando, en qué están, hablar con su esposa, no solo de los problemas y de la falta del dinero y de esto y de lo otro, sino cómo estás, cómo van tus cosas. Esa ausencia es la que más encontramos en este momento. Aunque hay madres cabeza de hogar solas, también encontramos ausencia en ese sentido. Hombres que han dado un paso atrás en la educación de los hijos. No, que es la mujer la que les enseña, es la mujer la que los corrige. Y han dado un paso atrás en la disciplina a los hijos. No los disciplinan, no los amonestan, no los corrigen, porque es mejor dejarlos ser libres y dejar que hagan lo que quieran. Hombres también que han perdido la fe, se han adormecido, y vemos que son las mujeres las que quieren ir a la iglesia, las que quieren ir a discipulado, las que van al culto, las que van, pero el hombre no. Hombres, despertémonos en eso. Son ustedes los sacerdotes del hogar, son ustedes los que tienen que ir al monte, como en tiempos de Moisés, como en tiempos de Abraham. Son los hombres los que tienen que ir al monte y traer el alimento, no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual para su familia.
Poder ver a su hijo que está haciendo algo incorrecto y poder pararse frente y decirle, mira, y darle la palabra correcta, la palabra exacta para que llegue como una espada de doble filo y transforme a ese pequeño niño. Profetizar sobre los hijos. Es el hombre que debe tomar a su esposa y decirle, amor, te veo cansada, ven, levanto tus brazos también. Te doy una palabra de ánimo hoy. Hombres opacados, no solamente por su esposa, opacados por sus hijos también. Ahora todas las leyes y todos los decretos son en protección a la comunidad LGTB y en protección a las mujeres y en protección a los discapacitados, como si el hombre también fuera el malo. Hombres opacados, distorsionado totalmente el rol de los hombres. Segunda de Timoteo 3 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hombres que no pueden acercarse a su hijo a darle una caricia, así sea un varón. Hombres que no buscan a Dios y no buscan restaurar ese altar familiar. Y acá, ¿cuántos hacen altar familiar en el hogar? ¿Cuántos hombres se paran y dicen, venga, esta semana, todos los jueves vamos a hacer altar familiar, solo ustedes, solo la familia? Es algo, es una práctica, es un hábito, es algo que se necesita hacer en la familia. ¿Quieres avivamiento? Tú, varón, párate y pon un día semanal, una hora, no tiene que ser largo, una hora, sino 15 minutos, 20 minutos, siéntate, llama a tu esposa, llama a tus hijos, siéntate, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, háblales de algo que el Señor te ha dado y verás cómo tu hogar es transformado, verás cómo la contienda se va, verás cómo se une y se vuelven uno solo en el espíritu, tú y tu mujer. Hay ausencia de ese padre del modelo divino que Dios creó. Ahora, en las mujeres están abandonadas en ese rol del hogar, están solitarias en ese rol del hogar. Mujeres que también dejan la crianza de sus hijos a extraños, que fue lo que me sucedió a mí. Muy querida ella, muy querida la señora, pero era un completo extraño. Mujeres que dejan el cuidado de sus hijos a un completo extraño porque es que el sistema dice que ahora la mujer y el hombre tienen que trabajar porque es que si no, no se puede vivir y no se les puede dar el mejor colegio a los hijos y no se les puede dar la mejor educación. Y tenía que ser así, tiene que ser así. Lo digo porque yo, testaruda, defendía eso. Pero ese no es el modelo de Dios. Descuidamos la crianza de nuestros hijos, se la dejamos a extraños. Entonces yo misma me cuestionaba y me preguntaba, ¿para qué tuve hijos? Si me los va a cuidar otro, si los va a ver crecer otro. Y he tenido los años difíciles, pero más lindos también de mi vida, poder ver a los otros dos hijos, a Josué y a Juliana, crecer en cada etapa de sus vidas. Todo eso me lo perdí con David, que fue el primero. Mujeres que dedican el 100% de sus energías, el 100% y más de sus energías a una labor que produce un ingreso y no la construcción del hogar, que es lo vital, que es lo que verdaderamente prevalece, que es lo que verdaderamente vale. Isaías 55 nos dice, ¿por qué gastamos dinero en cosas que nos sacian? ¿Por qué gastamos nuestras energías en cosas que nos sacian? La mujer que se ufana de lo echada para adelante que es, de lo independiente que es, porque gana dinero y por alguna malévola razón, es muy común que la mujer termina siendo la proveedora mayor del hogar. Y se los digo con conocimiento porque donde yo trabajaba, si en un departamento éramos 10 mujeres, las 10 mujeres ganaban más que el hombre. No sé por qué, pero eso está pasando mucho. Es muy común verlo. O el hombre se queda preciso sin empleo. Entonces la mujer en sus ínfulas de ser la proveedora mayor del hogar,
empieza a determinar que el marido no hace nada. Y como gano yo más, entonces yo mando. Renunciando sin saber a la bendición de someterse a nuestros maridos. Porque es una bendición, ¿verdad? Amén. Es una bendición someterse a los maridos. Y la que no crea que es una bendición, amén, 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 amén. La que no crea que es una bendición, créame por favor, créame, a mí me costaba mucho eso, por eso el Señor lo pide en la palabra, porque es lo que más nos cuesta, pero realmente veo la bendición de estar sometida a lo que este hombre que está sentado allá dicta en el hogar. Bueno, mujeres que instantáneamente culpan al hombre por todos los problemas del hogar y no cumplen su función de ayudarle y sobrellevar sus cargas. Somos uno hasta en los problemas. Pero es que usted no hizo, pero es que usted no es suficiente tal, pero es que no sé, pero es que esto. Cuando empezaron los momentos, obviamente yo renuncié, empezaron momentos más, un poco más apretados en el hogar, para darnos cuenta de muchas cosas, pero entonces yo siempre decía, pero Julián, ¿por qué no? Pero ¿por qué no pides un ascenso? ¿Pero por qué no vas? Pero manda hoja de vida, pero esto, pero el otro, y como que siempre era tú, y un día yo estaba arreglando cosas y el Señor me dice, es que ustedes son uno solo. O sea, si algo pasó en su trabajo, si él llega a perder su trabajo, no es culpa de él, o sea, es tu problema también, es tu problema, porque ustedes son uno solo. Haz algo acerca de eso, por lo menos ora, o si el Señor te muestra algo, díselo con amor. Pero no, a veces presionamos, y tú por qué, y tú esto, y qué por lo otro, y entonces yo, y los volvemos locos. El hombre no funciona así. El hombre funciona a partir de la admiración, y yo me he dado cuenta de eso. ¡Ay, qué lindo estás hoy! Qué lindo estás, ¿cómo te ves de bien con eso? Uy, mi amor, tú eres un super pilo, es que no, hiciste eso en el trabajo, wow, no sé qué. Eso es levantar a nuestros hombres, ¿cierto, mujeres? ¿Cierto, hombres? Listo. Mujeres llenas de amargura, llenas de resentimiento, llenas de ira, que no se sabe cuándo van a explotar, parecen olla express, olla a presión. Porque son demasiadas las cargas que llevamos, más de las que Dios diseñó para ellas. Llevamos muchas veces más cargas de las que Dios diseñó para nosotros. Llenas de amargura, apocadas, con rostros caídos, jorobadas, cansadas. Ahora los hijos, los que somos aquí hijos, hermanos. Paternidad tiene como propósito proveer sentido precisamente de destino, sentido de destino. Y hay muchos problemas en cuanto a esto, en la sociedad en estos momentos y en los hogares, incluso hogares de creyentes. Tenemos hijos que no atienden últimamente. Ahora no sé si a ustedes les ha pasado, pero está de moda el TDAH, el síndrome, se llama síndrome de atención, de deficiencia de atención en los colegios. Y a todos los niños, ¿cierto? Los mandan ahora, su hijo le diagnosticamos síndrome de déficit de atención, vayan. Entonces hay terapias, mientras que la mayor terapia está acá, y lo digo con conocimiento de causa. Los niños tienen ese déficit de atención y después de la atención viene la consecuencia. Atención es darle el valor a la persona que Dios le da. Entonces, si ellos nos dan valor, nos miran a los ojos y nos escuchan y atienden, pero ahora no atienden. Son como carritos locos para todo lado. La autoridad. Ellos son vulnerables ante padres inmorales, ¿cierto? Los niños siempre han sido vulnerables ante padres inmorales y por eso se han creado leyes que protegen tanto a los niños, pero eso ha sido un arma de doble filo, porque entonces ahora los padres no pueden tener autoridad.
Entonces ya no se le puede disciplinar a un niño o darle vara, porque entonces él puede llamar a un número fácil, 0123 asterisco, y demanda a sus padres o le pone una tutela o le dice a la policía que lo están agrediendo. Y eso tal vez no se ve mucho acá, pero está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país. Se está viendo más en otros países, pero es una degradación, es una distorsión del rol del hijo. El hijo debe someterse a sus padres y debe someterse a una autoridad. Dios habla de la disciplina y de lo importante que es la disciplina, la corrección, la amonestación para nuestros hijos. Corrige al niño, ¿sí? Dice el Proverbios. Niños, y esto es importantísimo, niños llenos de presión, niños en donde ahorita dice que se le hemos quitado a los niños hasta 12 horas de juegos semanales. ¿Por qué? Porque es que los niños ahora tienen que saber 2 idiomas y saber esto y estudiar esto, y entonces antes se veía trigonometría ya como en octavo, o yo la vi como en octavo, y ahora no, ahora se ve en sexto, se ve en séptimo, porque es que cada vez hay que meterles más conocimiento para que sean alguien en la vida, para que tengan éxito en la vida. Entonces niños estresados con 4 años y ya se quejan de dolor de cabeza, niños presionados que todos los días se levantan y corren a su colegio y llegan cansados y llegan a hacer tareas solos con sus papás o quien los dejen. ¿Y cuándo juegan? Les estamos poniendo, yo leía en un artículo que le estamos poniendo a los niños una carga que su cerebro no puede aguantar, que ellos son niños. Entonces los logros, y en el jardín, niños de 3 años, 2 años, y si no cumple el logro, y si no coge las tijeras así, entonces mal, porque no. Todo tiene su tiempo, cada niño tiene su tiempo. Niños desconectados de sus padres totalmente, jóvenes desconectados de sus padres totalmente, que no creen en el matrimonio, lo que les decía, y mucho menos en tener generaciones. Jóvenes que no le encuentran sentido a la vida, que no pueden conectarse con Dios porque nunca se conectaron con sus padres terrenales, pero tampoco pueden conectarse con un sentido de la vida, con un propósito, y viven deprimidos, tristes, confundidos, hasta el punto de llegar al suicidio. La tasa de suicidios en jóvenes y en niños chiquitos de 12, 10 años se ha aumentado tremendamente en estos últimos tiempos. En Génesis 37:9 vemos que Dios le da un sueño a José, en donde el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Recuerdan eso? En Génesis 37:9. Y yo escuché hace poco el pastor Juan Manuel, él dijo que no quería hacer doctrina de esto, pero se los voy a compartir porque se cayeron tantas escamas de mis ojos cuando él hizo esa asociación. Y dice, era el sol, la luna y las estrellas, ¿cierto? Tal vez Dios le dio ese sueño, y el sol simbolizaba al padre, la luna simbolizaba a la madre y las estrellas simbolizaba a los niños. Y en Mateo 24:29, de hecho también esto está en Ezequiel, hablando de los últimos tiempos, está en Apocalipsis, Mateo 24:29, que dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y tal vez Dios quería que viéramos esta asociación de lo que está pasando y pasa en los últimos tiempos, para que nos despertemos y clamemos por un avivamiento familiar. El sol se oscurecerá, no va más sol, no hay sol. Es decir, padres que abandonan sus hogares, que no están presentes. No hay sol. La luna pierde su luz. Mujeres sin luz, mujeres con rostros opacados, mujeres cansadas, sin luz alguna, sin el brillo en sus ojos, porque están estresadas, cansadas, llenas de cargas al buscar sostener su hogar y tratar de sacar adelante sus hijos. Y estrellas que caerán del cielo.
hijos sin padre o sin madre, o con madres que no se ocupan de su crianza, y jóvenes que literalmente caen en un sinnúmero de vicios, en confusión, vidas acabadas que caen una y otra vez. Así que necesitamos un avivamiento en las familias. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es allí, en el seno familiar, donde debe establecerse el orden de Dios. Y a veces decimos, no, yo todo bien. Y Dios de repente nos muestra que no, que Él necesita entrar e intervenir en nuestras familias. Donde debe restaurarse el altar de Dios. Donde la pareja viva lo que en el altar prometió. Contigo hasta que la muerte nos separe. Necesitamos familias que vivan ese compromiso. Que si hay problemas se alimenten del problema para encontrar nuevas oportunidades de amar al otro y no nuevas oportunidades para deshacer ese matrimonio y buscar uno mejor. Necesitamos familias donde el varón tome autoridad del hogar y vaya al monte, como les decía, y no solamente a conseguir ese alimento físico para su familia, sino también el que prevalece. Que sea el protector de su esposa, tal cual como Dios lo imaginó, tal cual como Dios lo hizo, de sus hijos, el pastor de su familia. ¿Cuántos varones hay acá que sean pastores de su familia? Pastores. El que lleva la palabra a su familia, que ministre a su esposa con dulzura, que fundamente a sus hijos sobre los principios y palabras de verdad, que los afirme. Como en tiempos de Abraham, que declare bendición sobre ellos. Debe avivarse la llama del Espíritu de Dios. Necesitamos ese avivamiento en las familias para que las mujeres asuman su rol como sostén de la familia, como la que nutre el espíritu de sus hijos, como la que hace florecer la casa y la hace un oasis para que su esposo llegue y descanse en ese oasis y le alegre llegar a la casa. Pregúntese ahí, ¿a usted le gusta como padre, como hombre llegar a su casa? Pregúnteselo. Necesitamos hijos sometidos a la autoridad de sus padres, entendidos de su palabra, que sepan desde temprana edad que si no aprenden a atender y a obedecer la voz de sus padres, mucho menos van a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué le enseño yo obediencia a mi hijo? ¿Para que haga lo que yo quiero? No, porque él necesita aprender a obedecerme a mí, que soy su autoridad, para que más adelante pueda escuchar y obedecer la voz de Dios. A que comprendan que esto traerá bien a su vida, el obedecer. Que lo que les va a dar éxito es esto, que lo que les va a dar felicidad es obedecer a Dios. No que hagan, que estudien, cuántos idiomas hablen, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oye, hijo mío. ¿Qué nos enseña? Oye, hijo mío. ¿Cuántas veces se dice en la palabra de Dios? Oye, hijo mío. Oye, pueblo de Israel. Oye, atiende mis palabras. Porque si lo haces, te irá bien. Solo eso. Y te irá bien. Hermanos que sean compañeros de camino y no rivales, que se enseñen mutuamente, que se exhorten como amigos, que trabajen en unidad por bendecir y honrar a sus padres. Definitivamente necesitamos avivamiento familiar. Habacuc 3:2, Habacuc sabía muy bien lo que necesitábamos. Y él decía así y clamaba así a Dios. Decía, oh Jehová, he oído lo que se dice de ti y temí. Es decir, he oído tus hechos asombrosos. He oído las maravillas que has hecho. Y me asombré por lo que has hecho. Por favor, yo quiero ahora esas maravillas para mí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva, Señor, tu obra en medio de mi familia. Avivamiento implica que nos estorbemos. Avivamiento implica que salgamos de la comodidad. Y los voy a incomodar un poquito y es que en orden busquemos mover todas las sillas y los ujieres me ayudan hacia los lados.